Ser Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Se han empezado a escuchar explosiones en bastantes puntos, primero de la zona del Donbass y luego en otros puntos del país. Acaban de sonar unos disparos. Esta ha sido una de las noches con más explosiones y con más sonidos de guerra que hemos podido vivir ahora mismo. Un escenario de guerra total. Las bombas empezaron a caer temprano, alrededor de la medianoche, en una aterrorizada capital de Ucrania. Buenas tardes, José Antonio. Todos los puntos a los que acceden los refugiados en esta región fronteriza de Medica están sufriendo hoy aglomeraciones. We are here on the northern western outskirts of Kiev at the entrance to a place called Irpin. Io sono a Khmelnytskyi, ho preso il treno verso ovest che sono. Hola de nuevo, compañeras, desde aquí, desde Leópolis. Pues efectivamente muchísimas ciudades ucranianas siguen siendo atacadas en estas últimas horas por las tropas rusas. Bueno, este es el refugio donde hemos pasado nosotros esta noche. Como veis, han preparado camas, hay familias ucranianas que han decidido. La guerra se puede contar de muchas maneras. Todo influye a la hora de narrar el horror que causa la violencia de un conflicto, el enfoque, el tono, la mirada. Durante el próximo rato de radio vamos a contar la guerra, vamos a escucharla a través de la experiencia y la profesionalidad de 5 mujeres. 5 mujeres periodistas que están ahora mismo en Ucrania relatando día a día el país invadido, contándolo en la radio, en la televisión y en prensa, el avance de esa invasión. Y lo hacen en primera línea, sobre el terreno. En Odessa, al sur del país, está María Sauquillo, periodista del País. María, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Irene Sabio, que es periodista de France 24 y El Periódico también, se encuentra ahora mismo en el BIF. Irene, buenas noches. Buenas noches. También allí está la periodista freelance Nuria Garrido. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En la capital, en Kiev, está Patricia Simón, periodista de La Marea. Buenas noches, Patricia. Hola, buenas noches. Y en Chernivtsi está la fotógrafa Lorena Sopena. ¿Qué tal? Buenas noches, Lorena. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, aclarar a los oyentes que esta conversación va a ser todo lo fluida posible, teniendo en cuenta que tenemos abiertas 5 conexiones en directo con Ucrania. Tal y como están las cosas ahora mismo, el retardo va a ser el menor de nuestros problemas. Y os quiero agradecer a las 5 que estáis aquí esta noche, en hora 25, a estas horas de la noche, después de las interminables jornadas que estáis teniendo estas semanas. María, empiezo por ti. ¿Cómo definirías la guerra que os estáis encontrando sobre el terreno? Yo creo que es una situación muy muy compleja porque, bueno, hay partes del país que ya sí que se esperaban lo que iba a suceder y hay otras partes que no se terminaban de creer que Putin iba a lanzar esta ofensiva tan brutal y que les iba a cambiar la vida de la noche a la mañana. Irene, ¿a ti qué te está impactando más? Me están impactando un poco lo que decía María, la sorpresa, el estupor, la desorientación de las personas que estamos encontrando en el camino. Hemos estado en las zonas rurales y la gente realmente no logra todavía entender bien lo que está pasando, está huyendo y no sabe bien qué va a hacer, qué va a pasar con su vida, cuál va a ser su futuro. Esas caras, esos ojos, esos niños, todo eso es muy impactante. Patricia, tú estuviste en la guerra del Líbano en 2007, has cubierto conflictos en Colombia, en África, en Centroamérica, pero ¿habías visto algo como lo que estás viendo ahora en Ucrania? En absoluto, porque estamos asistiendo al momento exacto en el que todo se derrumba, ¿no? De esas miradas de pavor de las que hablaban las compañeras, tiene mucho que ver con ver cómo están siendo conscientes de que todo lo que daban por seguro en sus vidas hasta este momento puede desaparecer en cualquier instante, ¿no? Y a la vez tienen que tomar muchísimas decisiones, porque hablamos mucho de las personas, de esos 2 millones que han tenido que abandonar el país, pero aquí hay 42 millones de personas que están continuamente tomando decisiones sobre cómo van a intentar sobrevivir, ¿no? Y eso es descorazonador. En tu caso, Nuria, este es tu primer conflicto armado. ¿Cómo lo estás viviendo como profesional?
Efectivamente, es mi primera vez cubriendo un conflicto. Yo tengo 27 años, siempre había querido hacer esto. La verdad es que tengo una sensación de sentimientos, ¿no? Porque la verdad es que me choca mucho que estemos hablando de una guerra. Narrar todo lo que está pasando, llevo aquí casi un mes, es muy complicado. Intento ser lo más rigurosa posible. También digo siempre, ¿no?, que estamos como en un escenario surrealista. Cuando yo llegué estuve primero en la capital y había mucho escepticismo, ¿no? Y ahora, sin embargo, estamos viendo todos los días bombardeos y desastres tremendos en diferentes puntos del país. Aquí donde estoy yo, es verdad que también esta otra compañera, ¿no?, está relativamente tranquilo. Algunas noches sí que suenan las alarmas antiaéreas, pero para mí como periodista y como mujer es todo un reto, pero sobre todo también intento inspirarme en estas mujeres que estamos escuchando, en otras que hemos escuchado también al inicio de la cabecera, que habéis hecho una cabecera preciosa, por cierto. Así que intentando estar a la altura, porque no es nada fácil, y además cuando eres joven y mujer creo que tienes más presión todavía. Lorena, tú estás ahora en el oeste de Ucrania, donde hay sobre todo una calma terriblemente tensa. Decías hace unos días, aquí no hay guerra, no hay bombas, pero se nota que estamos en un país en guerra, y señalabas lo extraño que es precisamente eso. Sí, la verdad es que es una sensación muy extraña, ¿no? De pensar que a no tantos kilómetros está pasando todo lo que está pasando y que aquí la gente hace relativamente vida normal, ¿no? Hablas con refugiados que llegan del este del país o que llegan de Kiev y te dicen precisamente eso, ¿no? Ellos también vienen de un sitio en el que están bombardeando diariamente y llegan aquí y dentro de lo que cabe la gente está haciendo la vida lo más normal que puede, sin olvidar de que hay una guerra, pero pues con sus trabajos y su día a día. Más allá de las cifras, esa guerra de la que hablaba Lorena son historias concretas, historias reales. ¿Qué os cuentan los ucranianos? ¿Qué testimonios estáis escuchando, Irene? Pues lo que nos cuentan son sus dudas, sus incertidumbres. La verdad es que también hemos hecho entrevistas que han terminado en llantos porque, como decía antes, las personas todavía están asimilando lo que ha ocurrido y no saben qué va a pasar con sus vidas. Algunos están planteando de alistarse, de ir al frente, otros están pensando si huir, si quedarse. Muchos tienen conflicto de identidad porque este es un país con una historia muy ligada a Rusia, entonces tienen familiares o directamente padres, madres que son originarios de Rusia. Este país era parte de la Unión Soviética y además era un país que tenía un valor importante dentro de la Unión Soviética, así que eso realmente, ese conflicto también de identidad lo hemos visto mucho y algunas de estas personas están ocultando de alguna forma esta parte de su vida, otros en cambio lo viven con mucho conflicto. Una miliciana que entrevistamos en uno de estos pueblos rurales en los que hemos estado en estos días con mi compañera Leticia Álvarez, me comentaba, pienso en los soldados rusos porque tienen la misma edad de mi hijo y porque ella misma tiene familia en Rusia, familia muy cercana, como le decía. Entonces es realmente una situación también de conflicto de identidad bastante dramática, ¿no? Para las personas en el día a día y pues por supuesto también empezamos a ver muchas personas que tienen personas que han fallecido, que se encuentran en el frente en peligro, que no saben bien cómo ayudar a sus hijos, qué hacer con sus hijos, tienen miedo que también los llamen al frente, que eso también es un tema bastante complicado, porque no todos son de armas tomar también y eso en un conflicto es un drama realmente. Entonces sí es los testimonios son realmente muy dramáticos. Creo que no exagero con este adjetivo en este caso. Os quiero preguntar cómo se está yendo en vuestras coberturas, qué problemas os estáis encontrando para informar, María. Yo la verdad es que llevo aquí pues un mes y medio y creo que la mayor dificultad un poco es moverse por el país, ¿no? Porque yo lo que he intentado en mi cobertura es intentar pues hacer una radiografía
de toda Ucrania, ¿no? No solamente de la capital o de las grandes ciudades, sino pues he estado, por ejemplo, antes de la invasión en el frente del Donbass, o después de la invasión en el propio Donbass, en el este, en el centro del país, en el sur, y moverse por Ucrania, que es el país más grande de Europa, no es fácil, es bastante complicado, y mucho más desde que estalló la invasión. Yo creo que para mí la mayor complicación ha sido un poco la logística, ¿no? La logística de moverse. Y luego también el desafío de encontrar voces diversas, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que yo creo que es muy importante para las personas que nos siguen, que nos leen y que nos escuchan, ¿no? Intentar darles pues la foto real de lo que es Ucrania, ¿no? No solamente contar las historias pues del ejército, ¿no? De los hombres y de las mujeres que van a luchar contra la ocupación, sino también de esas mujeres que viven solas, ¿no? Por ejemplo, como una mujer que yo me encontré ayer en Mykolaiv mientras caían Mykolaiv en el sur de Ucrania, ¿no? Una ciudad portuaria importante que ahora mismo está bajo los ataques, y mientras caían esos bombardeos, la mujer pudo meter 4 cosas en una maletita y salió corriendo de su casa. Una mujer muy mayor se llevó eso, la maletita y su gato, y no sabía muy bien dónde ir. Y esa historia, esas mujeres que te vas encontrando, yo creo que son un testimonio muy real, ¿no? De lo que es este país, estas mujeres, las mujeres que se quedan aquí porque no quieren abandonar a sus familias, las mujeres que se van con sus hijos y que tienen que dejar aquí a sus maridos, a sus parejas, a sus padres, a sus hermanos, ¿no? Esa diversidad yo creo que es también un poco el valor que nosotros tenemos que darle, no solamente en esta guerra, ¿no? Yo creo que un relato verídico y real, una radiografía de lo que es una historia, de lo que es un país, y no solamente un país, requiere contar eso, ¿no? Muchas voces diversas de hombres y de mujeres, de expertos, de expertas, de diferentes edades, ¿no? Y eso pues también es un desafío que tenemos que emprender. María, no sé si por el hecho de ser mujeres os encontráis diferencias a la hora de hablar con los ucranianos, de recoger esos testimonios, por ejemplo, con los soldados. No sé si es más difícil o más fácil acceder a ellos, que se abran, que os cuenten cosas. La verdad es que no lo sé, porque como bueno, yo creo que la verdad puede ser igual. Creo que otra de las barreras importantes puede ser el idioma, porque aquí no todo el mundo habla inglés o otros idiomas. Entonces creo que hablar, por ejemplo, ruso, que aunque, bueno, pues en el relato del Kremlin hay esa idea, ¿no? De que los que hablan ruso, los rusoparlantes, están discriminados. Pues yo esto en el ejército, por ejemplo, no me lo he encontrado tampoco en la calle. Yo intento hablar con estas personas en ruso si no hablan inglés o algún otro idioma que compartamos. Entonces yo creo que esa barrera, por ejemplo, es también interesante, no solamente si eres mujer o no. Yo de momento no me he encontrado ningún problema. Así que es verdad que bajo las bombas de un pueblo en el este de Ucrania estaba refugiada en un portal que hacía como de refugio, y un señor me decía: ¿pero qué haces aquí? Pero niña, ¿pero qué haces aquí? Vete a casa, ¿pero por qué estás aquí cubriendo esta guerra? Pero deja a un compañero. Y me trajo manzanas, me trajo de comer allí, pero diciendo: ¿y por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? ¿No tienes marido? Un señor bastante mayor, y yo le intentaba explicar: no, pues que este es mi trabajo, y además yo he venido aquí a contar esto, ¿no? Porque es importante y tal. Y me decía: sí, pero ¿no hay otra persona? Entonces, bueno, yo creo que eso también es un poco la barrera de la edad, ¿no? En cambio, eso, por ejemplo, en el ejército, los soldados nunca me lo han dicho, Entonces, no sé qué piensan las compañeras. ¿Cómo lo veis, Patricia, por ejemplo? Yo no me estoy encontrando esa barrera, todo lo contrario, están muy deseosos de ser escuchados y de explicar lo que están viviendo, ¿no? Y de hacer llegar sus reclamaciones, que fundamentalmente, y seguro que le pasa a las compañeras, es que la OTAN declare un espacio de exclusión aérea, porque de ahí viene el gran temor, ¿no? Se sabe que la estrategia militar del Kremlin es bombardear, como antes hizo en Chechenia y en Alepo, en Siria, y esa es la ansiedad que tienen. Así que en mi caso, por ejemplo, lo que sí encuentro es muchas ganas de poder expresar esa desesperación que están viviendo. Y es verdad que la barrera del idioma es importante, y de hecho, bueno, pues el hecho de que María hable ruso es una facilidad, una ventaja impresionante, porque hay que recordar que muchas de las compañeras que estamos ahora mismo aquí
lo hacemos con pocos recursos, ¿no? Y en algunos casos eso provoca que o bien no podamos tener personas que traducen, con lo cual ya se genera una brecha de a quién podemos entrevistar, ¿no? Si son personas que hablan solamente inglés y eso sí que es muy interesante, aquí la población civil ha tenido muy claro desde el principio que necesitaba que el conflicto saliera al exterior, con lo cual parte de esa ciudadanía se ha organizado como voluntarios y voluntarias para traducir, ¿no? Para acompañar a la prensa internacional y hacer ese tipo de soporte. Eso en el Lviv me lo encontré muchísimo. En Kiev es diferente porque aquí la población que se ha quedado, que es muchísima, está volcada en preparar la resistencia y protegerse para lo que se avecina, con lo cual todas las energías y el tiempo que tienen lo invierten en eso, ¿no? Hoy estaba en una cafetería que jóvenes, estudiantes, pues estaban organizándose para llevar a esas personas mayores que no tienen capacidades físicas para huir, pues alimentos básicos, medicinas, acopio de agua, bueno, todo lo que se necesita en un contexto de guerra, que yo creo que en el momento en el que se desata es cuando nos damos cuenta de ese conocimiento histórico que albergamos y que no sabíamos que teníamos, ¿no? Nuria. Pues mira, a mí me gustaría comentar un poco que sí que he visto, por ejemplo, yo sí que he tenido la suerte de tener aquí a 2 fixers ucranianos, cuando nos veían, porque aquí estoy con otra compañera también argentina. Fixers, perdona, para quien nos esté escuchando, Nuria, sí. Fixer es la persona local que os ayuda a entenderos, digamos, con el entorno. Sí, una persona local que nos guía un poco por aquí, que nos consigue los permisos para grabar, que nos traduce. Pues estos fixers tienen alrededor de 40 y 30 y pico años y sí que les chocaba un poco que mujeres jóvenes estuviéramos aquí cubriendo una guerra, ¿no? Nos decían, bueno, ¿por qué nos dedicáis al deporte o por qué nos dedicáis a secciones pues no tan arriesgadas, ¿no? Porque si a vosotras os matan, no podremos seguir reproduciendo la población, ¿no? Entonces a nosotras esto nos chocaba mucho, ¿no? Y luego también cuando estaba yo en la capital, porque en la capital estuve durante 2 semanas más o menos, cuando salía un poco a la calle a pasear y a hablar con los ucranianos, sí que notaba un poco como, creo que si yo fuera hombre me tratarían de otra forma, me da a mí un poco la sensación, ¿no? Y sí que es verdad que también hay que poner en contexto donde nos encontramos. Estamos en Ucrania, estamos en Europa del Este, y aquí es importante recordar que los derechos de las mujeres no están ni la mitad de consolidados que pueden estar en nuestro país o en Francia o en Alemania, ¿no? Irene, aquí los derechos de las mujeres brillan por su ausencia. Y también tenemos que recordar que en los últimos días incluso hemos tenido datos de que muchas mujeres ucranianas están siendo violadas por las tropas, por los soldados rusos, ¿no? Irene, ¿cómo lo ves tú? Pues yo cubrí la ocupación de Crimea y luego el inicio de la guerra en Donetsk, y lo que he notado es que hay cierto nerviosismo y desconfianza hacia los extranjeros en general, y esto también entre los ucranianos. Y al ser mujer, quizás, esto es solo una sensación, de alguna forma esto facilita un poco luego el momento de tensión con, por ejemplo, los milicianos que te interrogan, te piden los documentos, o sea, todas estas situaciones. Esto por una parte. Por la otra parte, yo creo que el hecho, o sea, el ser mujer ayuda a que ellas también se abran, o sea, que las otras mujeres, las mujeres que nos encontramos, que son testigos o son las personas que estamos entrevistando en ese momento, se abran un poco más con nosotros. Y eso vale en general, no solo en una situación de conflicto, pero por supuesto en una situación de conflicto en la que hay más tensión y más nervios por todo, y estrés y cansancio y agotamiento, porque la gente que hemos, por ejemplo, visto en las caravanas están agotados con estos rostros demacrados. En fin, ellos se abren más cuando pues ven a una mujer. Esta es mi punto de vista, porque quizás no sé, se sienten más cómodas en contarle lo que pasa en su familia, lo que están pasando sus maridos, sus inquietudes con sus hijos delante de una mujer. En este sentido creo que nos facilita un poco el hecho de ser mujeres. Lorena, tú que eres fotoperiodista, ¿sigue habiendo prejuicios sobre las corresponsales de guerra? ¿Os seguís encontrando entre los corresponsales hombres a ese macho alfa que os cuenta qué es la guerra de verdad porque ha vivido 1000 batallas? Bueno, la verdad es que yo he de decir que aquí donde estoy yo estoy prácticamente sola trabajando sobre el terreno, por lo tanto no he tenido ningún
ningún problema o ninguna lección inadecuada de ningún compañero, y que en general en lo que yo me estoy enfocando, que es en la organización civil, no he tenido ningún problema. Puede que también al ir con una persona fixer local que es amiga mía no me lleguen esos comentarios o esos inputs, pero por norma general el hecho de ser mujer ni me ha supuesto un problema, ni tampoco creo que me haya ayudado más. Sencillamente no he notado ninguna diferencia. Desde hace décadas hay mujeres en las coberturas de guerra. No solo es que cada vez haya más, sino que cada vez su papel es más relevante. Por ya lo más reciente, por ejemplo, en Afganistán, todos tenemos en mente el tremendo trabajo y la repercusión del trabajo de la reportera de la CNN, Clarissa Ward, y ahora os vemos en Ucrania a vosotras, pero hay muchas más. ¿Por qué creéis, María, que ha costado tanto llegar a esta situación? Hombre, yo creo que es que no solamente es a nosotras como periodistas y como corresponsales, yo creo que es que este tema de la brecha es en todas las profesiones. Y bueno, yo creo que en España vamos avanzando poco a poco, porque creo que el movimiento de los feminismos pues va avanzando y vamos reclamando lo que son nuestros derechos, pese a quien le pese. Y yo creo que también es cierto que una sociedad más justa es una sociedad mucho más diversa y una sociedad mucho más igualitaria, y las personas que nos leen creo que también se dan cuenta y valoran pues una radiografía real, ¿no? Que tú hables con mujeres y con hombres en un artículo, porque si solamente hablas con hombres y si solamente das la visión de una parte de la sociedad, creo que no estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? Y yo creo que a lo mejor nosotras somos más conscientes de que faltan ciertas voces, porque son normalmente las nuestras, ¿no? Las voces de las mujeres, las voces de las expertas, las que faltan en los artículos. Entonces, yo creo que no solamente es a nosotras como periodistas y como corresponsales que nos cuesta llegar, sino en general en todas las profesiones. Y estamos hablando de un país como España en el que se ha avanzado muchísimo, pero lo comentaba antes una compañera, aquí en Europa del Este o en Rusia, por ejemplo, o en otros países, la situación es infinitamente peor. María Sauquillo, Irene Sabio, Patricia Simón, Lorena Sopena, Nuria Garrido, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en Hora 25, con nosotros y con los oyentes, y mucha suerte en vuestro trabajo en Ucrania. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. En esta noche del 8 de marzo hemos querido rendir homenaje no solo a las corresponsales de guerra, también a un grupo de mujeres de toda España, que en los últimos 2 años de pandemia se han dejado la piel y a veces la vida por cuidar a nuestros mayores en las residencias. Los cuidaron desde el principio, cuando no sabíamos nada del virus, cuando todo iba rapidísimo, cuando lo único que veíamos era que la cifra de muertos, los riesgos, el peligro aumentaban cada día, y ahí estaban ellas, las cuidadoras de las residencias, las cuidadoras de la pandemia. Es un reportaje de María Manjabacas. Cuidaron a nuestros mayores cuando los suyos no podían, se convirtieron en sus familias. Yolanda cuidó a Consuelo, a Clemente, a Carmen, auxiliar de dependencia. En los primeros días de la pandemia ni uno faltó, ni la alarma la dejó en casa. Ella era esencial. Yo salí todos los días y sin EPI, sin ayuda, sin nada. La única indicación que le dieron, mantener la distancia. Entonces yo le dije, ¿cómo lo baño? ¿Cómo lo ducho? ¿Cómo lo cambio el pañal? Esto era una ruleta rusa. A quien le tocaba, le tocaba. Carolina, del Salvador, tuvo pánico porque cuidaba sin medios y tuvo miedo a morir fuera de su país. Sentía esa sensación de que si me llegaba a morir o si me pasaba algo, iba a quedar aquí, o si me llegaba a contagiar, ¿qué iba a pasar? ¿A dónde me iba a ir? Miles de mayores murieron en residencias. El drama recorrió toda España. En Madrid fue especialmente duro. Hablamos con, póngales ustedes nombre, porque ellas tienen miedo a perder el trabajo. Y es que lo que decimos son verdades, como puños. Pues como digas verdades como puños, vas a la calle. Y entre miedos y temores de oficio, vivieron la muerte. De una residencia, la nuestra tiene 210. Y 84 murieron. Oyeron las súplicas. Y te suplican, por favor, que por favor quieren hablar, llamar a su hija, llamar a su hijo, que quieren verlos, que saben que se van a morir. Ellos eran conscientes, porque su compañero de al lado había muerto hacía un día o hacía unas horas. Pidieron la ayuda del ejército. Por favor, que entre la UME, que nos ayuden a darles de comer, Mira, se me ponen los pelos de punta, ¿eh?
Es que fue muy duro. Es que fue muy duro. Vivieron con impotencia la orden de no llevarlos al hospital. Llamar al hospital, que viniera alguien, que nos trajeran bombas de oxígeno, que nos trajeran medicinas y no las dejaban. Decían que no podía salir nadie, prohibido terminantemente por una orden de la Comunidad de Madrid. Y se pusieron en el lugar de sus familias. Empatizaba mucho con los familiares en pensar, podría ser mis padres, mis abuelos, y que no puedan estar ellos aquí cogiéndoles las manos, limpiándoles. Y a todas les pedimos que completen el relato con una imagen. Yo una imagen que se me ha quedado grabada, la de un residente tirándose de la cama agonizando, porque no podía respirar. Yo me quedo con la desesperación de los trabajadores. ¿Qué hacer para ayudar a los residentes? La imagen que me queda es el silencio que había esos días, porque no podían hablar. Yo me quedo con la imagen de las compañeras sudando, con los EPIs, con los monos puestos en pleno verano, sudando, deshidratadas y abrazándonos. Me quedo con eso. Dieron lo mejor en el momento peor y en el Día de la Mujer reivindican. El salario. Yo llevo muchos años, yo llevo 20 años. Voy a trabajar empastillada. Este trabajo está mal pagado, mal considerado, mal mirado, porque la mayoría de los que trabajamos aquí encima somos contratos parciales. El 90% de los trabajadores de residencias no llegamos a 1.000 euros. Que ya está bien, que el sector de residencias es un sector feminizado en un 85%, que las parcialidades se terminen en el sector de dependencia. Pues yo que reivindico que se nos reconozca nuestro valor, que nosotros somos cuidadoras, porque muchas veces nos tratan como chachas. Y Pilar reivindica lo que reivindicó entonces, que mejoren las residencias para quien vive y para quien trabaja. Nosotros reivindicamos que se mejorara las residencias, porque dijimos, bueno, ya que hemos sufrido tanto, que ha habido tantas muertes, a ver si a partir de ahora esto cambia. Pero fue totalmente lo contrario. El virus se pasó, la gente se olvidó, dejamos de ser héroes y seguimos siendo mártires de nuestro oficio y de nuestra profesión. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.